Un saludo muy, pero muy especial para todos los hermanos y hermanas que se unen con nosotros a esta programación. Les saluda su hermano en la fe, Hugo Tapiola, aquí desde Paraguay para todo el continente y también para el mundo. Oh, mis amados, qué alegría tan grande poder ser un portavoz del Señor Jesucristo. Qué alegría más grande poder ser una atalaya en los muros de Sion. Qué privilegio tan grande poder ser un mensajero en las manos del Señor. Qué hermoso, qué placentero es poder predicar la poderosa e infalible palabra del Señor. Somos el ministerio Una Voz que Clama en el Desierto. Ese es el nombre oficial de nuestro canal en Google y en YouTube. Usted puede buscar con el buscador de Google, puede poner ministerio, una voz que clama en el desierto, Hugo Tapiolas. De esa manera puede entrar en nuestro canal y va a encontrar más de 160 temas, más de 160 prédicas de profundización bíblica para tu crecimiento en la fe, para tu crecimiento espiritual, para que no se cumpla en tu vida Oseas 4:6. Mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Necesitamos conocer lo que Dios dice en su palabra. Eso es urgente, eso es necesario, eso es fundamental, eso es trascendental, de tal manera que podamos realmente prepararnos y equiparnos para poder estar listos para cuando Cristo venga por su iglesia y podamos ir a vivir con Él eternamente y para siempre. Le mandamos un saludo muy rico a todos los hermanos que en diferentes países nos siguen o se unen con nosotros a esta programación. Hoy le traemos el tema número 161 de nuestro enorme y gigantesco buffet espiritual, de tal manera que podamos realmente tener pan fresco en nuestra mesa todas las semanas. Oh, mis amados, como dice el apóstol Pablo cuando le escribe a los corintios, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Oh, mis amados, hoy vamos a extraer una porción más de ese enorme tesoro que es la palabra de Dios, porque los vasos de barro somos nosotros. Hoy vamos a proveerle a ustedes pan sin levadura, ese pan tan pero tan nutritivo que necesitamos para poder crear esa musculatura espiritual que necesitamos, de tal manera que podamos pasar con éxito las últimas etapas de las pruebas que el Señor permite que pasemos en esta última etapa de la historia de este mundo. Oh,
Mis amados, qué privilegio poder realmente conocer la palabra de nuestro Dios. Y hoy le traemos a ustedes un tema profético, un tema demasiado rico y nutritivo también. Pero antes de comenzar, como ya es nuestra costumbre, vamos a doblar rodillas. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos abra los ojos del entendimiento para que podamos realmente comprender estas cosas y hacer los preparativos urgentes de tal manera que los eventos finales no nos tomen por sorpresa. Vamos entonces a doblar nuestras rodillas para pedirle al Dios del cielo su dirección de tal manera que podamos gozarnos en su palabra y en su mensaje. Oremos. Amante Dios y Padre que estás en el cielo, una vez más nos acercamos a ti para darte gracias. Muchísimas, pero muchísimas gracias por tu palabra. Gracias por tus promesas. Gracias porque en Jesús tenemos abundante redención y vida eterna. Gracias por las oportunidades que todavía tenemos para poder arreglar aquellas cosas que están mal en nuestras vidas. Oh Señor, necesitamos que tú nos puedas pulir, que podamos realmente ser moldeados como tú tienes en mente para cada uno de nosotros, que podamos recibir el molde que tú tienes en mente para todos y cada uno de nosotros. Oh Señor, ten misericordia de nosotros, acompáñanos, fortalécenos, bendice a todos los hermanos que en diferentes países se unen con nosotros a esta programación. Oh Señor, nos gozamos y nos gozamos mucho estudiando tu palabra y creciendo en el conocimiento de tu verdad. Por eso te invitamos para que nos acompañes. Queremos que el Espíritu Santo venga a nosotros, que el Espíritu Santo pueda escribir con letras de fuego las gloriosas verdades que semana tras semana estudiamos de tu palabra, de tal manera que eso nos pueda servir para fortalecernos y tonificarnos en gran manera. Oh Señor, apresura los acontecimientos finales. Anhelamos entrar en la recta final. Y sabemos que la recta final es desde la ley dominical en adelante. Oh Señor, ten misericordia de nosotros. Fortalécenos mucho. Ampáranos bajo la sombra de tus alas. Que podamos afianzarnos cada día más y más en la fe que una vez fue dada a los santos. Y nos encomendamos en tus brazos como somos, pidiéndote que te quedes con nosotros y con todos los que te buscan en la redondez de la tierra. Porque te pedimos en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados, estamos listos para dar comienzo a la programación de la fecha. Hoy tenemos un tema muy, pero muy excelente y ojalá que podamos disfrutar al máximo de el tema que vamos a tratar en esta ocasión. Vamos a mirar entonces nuestra pizarra, porque aquí tenemos el título de la tesis teológica que vamos a defender hoy a capa y espada, con uñas y dientes, pero por sobre todas las cosas, con un escrito está, porque lo único que vale la pena,
Lo único que realmente vale es lo que Dios dejó escrito. Eso es lo único que tiene que tener peso para ustedes y para mí. Las opiniones humanas no sirven. Las opiniones humanas no tienen ningún gramo de valor ni de importancia. Lo único que vale es un escrito está. Ya Isaías lo dijo, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Vamos entonces a mirar el título del tema que vamos a estudiar en esta ocasión. El tema es el Apocalipsis de Isaías. Oh, mis amados, qué hermoso. Qué cosa más hermosa es estudiar el Apocalipsis. Y como ya les he dicho en programas anteriores, les vuelvo a repetir. El Apocalipsis no solamente es el último libro del Nuevo Testamento. El Apocalipsis no solamente es el último libro de la Biblia. El Apocalipsis se encuentra en varias partes de toda la Biblia, en diferentes libros, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, encontramos capítulos, encontramos temas proféticos. Por ejemplo, en el libro de Mateo, el Apocalipsis de Mateo, el capítulo 24. El Apocalipsis de Lucas, el capítulo 21. El Apocalipsis de Marcos, el capítulo 13. Y así podríamos enumerar muchísimos, pero muchísimos casos donde encontramos diferentes trozos apocalípticos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y hoy vamos a estudiar el Apocalipsis de el profeta Isaías. Qué hermoso es lo que vamos a ver en esta ocasión. Y vamos entonces a entrar de lleno ya a nuestro tema. El primer pasaje que vamos a buscar se encuentra en Isaías capítulo 24, versículos 3 al 6. Isaías capítulo 24, versículo 3 al 6. Este es el primer pasaje que vamos a considerar en esta ocasión. Vamos entonces a ir directo al capítulo 24 de Isaías. Isaías capítulo 24, versículos 3 al 6. Qué tremendo lo que encontramos acá, mis amados. Aquí encontramos unos pasajes espectaculares que justamente nos proyectan hacia los acontecimientos finales. Alabado sea el nombre del Señor por estos versículos que vamos a leer a continuación. Isaías capítulo 24, versículos 3 al 6 dice así: la tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra. Noten, hermanos, lo que encontramos acá en el verso 4. Noten lo que dice: se destruyó, cayó la tierra,
enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra. Versículo 5. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores. Y ahora viene, ojo, 50,000 ojos. 50,000 ojos por lo que viene ahora, mis amados. Porque el detalle que viene ahora no se nos tiene que escapar ni por desgracia. Noten lo que dice. Porque traspasaron las leyes. Ojo con ese detalle. Porque traspasaron las leyes. Falsearon el derecho. Quebrantaron el pacto sempiterno. Versículo 6. Por esta causa, la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Qué tremendo, hermano, lo que hemos leído. Isaías 24, 3 al 6 es 100% profético y apocalíptico al mismo tiempo. Ahora surge la pregunta. La pregunta que surge después de leer estos pasajes es la siguiente. ¿Cuándo se van a cumplir estos pasajes? Esa es una pregunta clave y obligatoria. ¿Cuándo se van a cumplir los versículos 3, 4, 5 y 6 de Isaías 24? Esa es la pregunta del millón. ¿Qué significa enfermó la tierra? ¿Qué significa cayó la tierra? ¿Qué significa falsearon el derecho? ¿Quebrantaron el pacto sempiterno? Todas esas son preguntas obligatorias que necesitamos hacernos y responderlas también. Ahora, ¿sabían ustedes, mis amados, que Isaías 24, 3 al 6 se va a cumplir antes de la ley dominical? ¿Sabían eso? ¿Les gustaría que les demuestre? ¿Les gustaría que les demuestre que Isaías 24, 3 al 6 se cumple antes y después de la ley dominical? ¿Les gustaría que les demuestre eso con un escrito? Está con mucho gusto. Ajustense los cinturones, mis amados, porque lo que ahora viene es demasiado, pero demasiado tremendo. Conflicto de los siglos, página 647. Responde varias de las preguntas que recién nos hicimos en relación a los versículos 3 al 6 que ya leímos. Noten lo que dice Conflicto de los Siglos, página 647, porque es demasiado claro. Dice así: mientras aparenta pasar ante los hijos de los hombres como un gran médico que puede curar todas sus enfermedades, Satanás producirá enfermedades y desastres. Ojo con eso. Noten que dice enfermedades y desastres. Ahí está. Esas dos palabritas nos llevan directamente a el versículo 3, 4, 5 y 6 de Isaías 24. Noten, ¿qué va a hacer Satanás? Se va a hacer pasar por un gran médico, pero al mismo tiempo va a producir
enfermedades y desastres. Y ahora viene, al punto que ciudades populosas serán reducidas a ruina. Ojo con ese detalle, mi estimado hermano. Ese es un detalle demasiado clave. Vamos a poner acá. Este es un detalle que necesitamos anotar. Ciudades populosas. Ciudades populosas serán reducidas ¿a qué dice? Serán reducidas a ruina. Aquí está un detalle demasiado cardinal, mi estimado hermano. Noten, mucho ojo con eso. Antes de la ley dominical se tiene que cumplir esta señal. Ciudades populosas van a ir directamente a ser reducidas a ruina. Eso es una señal tremenda que sí o sí se va a dar antes del decreto dominical o lo que conocemos comúnmente como la ley dominical nacional. Ese es un detalle que tiene mucho que ver con los versículos 3 al 6 de Isaías 24. Quiere decir, mi estimado hermano, que antes de la ley dominical, la señal es ciudades populosas son reducidas a ruina. Esa es la señal de que estamos a un pasito de la ley dominical nacional. Y si ustedes no me creen, pueden zambullirse aquí en esta página del Conflicto de los Siglos 647 y lo van a poder corroborar. Y ahora, noten los detalles que le siguen a esto. Ejerce su poder en todos los lugares. Destruye las mieses casi maduras. Y a ellos siguen la hambruna y la angustia. Noten ese detalle, hambruna y angustia, también nos lleva a los versículos 3 al 6 de Isaías 24. Ahora, después de decir eso, adivinen qué pasaje la señora White coloca después de estas líneas que les acabo de leer. Los versículos que ella coloca son Isaías 24, 3 al 6. Noten qué tremendo, mis amigos. Y ahora, noten cómo sigue diciendo. Luego, el gran engañador, o sea, Satanás, persuadirá a los hombres de que son los que sirven a Dios, los que causan esos males. ¡Qué tremendo, mis amados! Noten lo que dice. ¿Cuál es una de las señales fundamentales? Una de las señales fundamentales es que ciudades populosas son reducidas a ruina. Satanás destruye las mieses casi ya maduras. Todo eso hace el enemigo de las almas y luego le va a colocar a la cuenta de los verdaderos hijos de Dios. Por eso dice acá que Satanás les va a convencer a los hombres de que las ciudades populosas que fueron reducidas a ruina, las mieses casi ya maduras que han producido
hambruna y angustia es culpa directa, no indirecta, es culpa directa de los fieles hijos de Dios. Satanás los va a colocar a su cuenta. Y ahora viene el detalle tremendo. Se declarará que los hombres ofenden a Dios. Noten, se declarará que los hombres ofenden a Dios al violar el reposo del domingo. Ahí está. Noten, hermano, se dan cuenta que antes de la ley dominical, esta señal es sí o sí tiene que darse para que sepamos que estamos a un pasito del decreto dominical. Entonces, Satanás le va a convencer a los hombres que le estamos ofendiendo al Dios del cielo, o sea, al Creador, al no reposar el domingo. Y noten que viene como resultado de eso. Que este pecado, ojo con eso, que este pecado ha traído calamidades, ojo con esa palabrita calamidades también nos lleva a Isaías 24, 3 al 6. Noten que este pecado ha traído calamidades que no concluirán, que no terminarán hasta, ojo con ese detalle, hasta que la observancia del domingo no sea estrictamente obligatoria. ¡Qué tremendo, mis amados! Noten esta declaración, lo tremenda, pero lo tremenda que es. Quiere decir entonces que Isaías 24, 3 al 6 se cumple antes de que se firme el decreto dominical. ¿Por qué? Porque primero se tiene que dar esta señal. Ciudades enteras, ciudades populosas van a ser reducidas a ruina. Ustedes se imaginan, mis amados, lo que eso es. Por eso es que el profeta Isaías dice: se enfermó, cayó la tierra, enfermaron los habitantes del planeta. Claro, porque imagínense una ciudad entera como Río de Janeiro, una ciudad entera como San Paulo, una ciudad entera como Lima, una ciudad entera como Buenos Aires, una ciudad tremenda, populosa como París, y así muchas otras podríamos mencionar, van a ser reducidas a la ruina completa. Eso es demasiado impresionante, mis amados. Ahora, otro detalle, otro pasaje apocalíptico es Isaías 14, 21 al 22. Vamos a buscar. Vamos a ver cuál es otro pasaje. Isaías capítulo 14, versículos 21 y 22. Ese es el otro pasaje apocalíptico que vamos a considerar. Vamos a buscar entonces Isaías 14. Isaías capítulo 14, versículos 21 y 22. Vamos a ver qué nos dice este pasaje. Isaías capítulo 14, versículos 21 y 22. A ver, parece que hay, no
me estoy equivocando de pasaje. Es Isaías 24, perdón. Este 1 borramos y ponemos el 2. Isaías 24. Ahí está. Ahí ya está hecha la corrección. Isaías 24. Ahí mismo, en el capítulo que estábamos viendo, Isaías capítulo 24, versículos 21 y 22. Vamos a buscar este pasaje. Isaías 24, 21 al 22 es otro pasaje apocalíptico. Dice así el registro inspirado: acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto. Ojo con eso. Y a los reyes de la tierra sobre la tierra. Versículo 22. Y serán amontonados como se amontona a los encarcelados en mazmorra. Mazmorra es prisión o cárcel. Y serán amontonados como se amontona a los encarcelados en mazmorra. Y en prisión quedarán encerrados y serán castigados después de muchos días. ¡Qué tremendo, mis amados! Ahora, ¿sabían ustedes que Isaías 24, 21 y 22 resume dos acontecimientos? ¿Sabían ustedes que Isaías 24, 21 al 22 está resumiendo la segunda venida de Cristo y también el milenio? ¿Sabían eso? Isaías capítulo 24, 21 y 22 es un resumen de lo que va a suceder en la segunda venida de Cristo y también de lo que va a suceder en el milenio. ¿Sabían eso? ¡Qué tremendo, mis amados! Ahora, noten el detalle que vamos a recalcar acá. Isaías capítulo 24, versículo 21. Vamos a volver a leer otra vez. Acontecerá en aquel día que Jehová, este Jehová es Cristo, acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto. Ahora surge la pregunta: ¿a qué ejército se está refiriendo? ¿Cuál es el ejército de los cielos en lo alto? El ejército de los cielos en lo alto es Satanás y sus ángeles. Ese es el ejército de los cielos en lo alto. A Satanás y sus ángeles es que Cristo les castiga en la segunda venida, y dice acá que también van a ser castigados los reyes de la tierra. ¡Qué tremendo, mis amados, lo que estamos diciendo! Y noten el versículo 22. Y serán amontonados como se amontona a los encarcelados en prisión. Noten, y quedarán encerrados. Esa expresión, quedarán encerrados, nos lleva directamente a Apocalipsis 20. Esa expresión, quedarán encerrados, es un resumen de Apocalipsis 20, cuando Cristo le ata a Satanás por 1000 años. ¡Qué tremendo lo que estamos diciendo! Y noten la última parte: y serán castigados después de muchos días. Esa expresión, muchos días, nos lleva otra vez a Apocalipsis 20. ¿Por qué? Porque esa expresión, después de muchos días, es lo mismo que decir después de 1000 años.
porque la expresión muchos días tiene su equivalente en Apocalipsis 20 de 1000 años. Qué tremendo, mis amados, la relación espectacular que hay entre Isaías y el libro de Apocalipsis. Alabado sea el nombre del Señor por eso. Ahora, ¿cuál es la respuesta que Cristo le da a aquellos que pronuncian las palabras del versículo 9 del capítulo 25? Vamos a buscar el otro pasaje apocalíptico de Isaías. Es Isaías 25 versículo 9. Este también es 100% apocalíptico. Vamos a ver qué nos dice Isaías capítulo 25 versículo 9. Dice así: y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. ¡Qué espectáculo, mis amados, tenemos acá! ¿Qué es lo que tenemos aquí? En el versículo 9 de Isaías 25, lo que tenemos es la bienvenida que los vivos, o sea, los 144,000, le dan a Cristo en su segunda venida. En síntesis, eso es lo que tenemos en el versículo 9. Pero con una declaración que aparece en Maranata, página 296, vamos a agrandar un poco el versículo 9. Noten lo que dice. Maranata, página 296, nos va a agregar otros detalles. Dice: a los que puedan decir esto, Cristo les dirá, venid más alto. ¡Qué hermosura, mis amados! ¿Qué les va a decir Cristo a los que pronuncien las palabras del versículo 9? Cristo les va a decir, venir más alto. ¡Qué hermoso! Noten lo que sigue diciendo: en esta tierra me habéis amado. Alabado sea el nombre del Señor. Estuvisteis dispuestos a hacer mi voluntad. Ojo con eso, mi estimado hermano. ¿Quiénes son los que van a decir, este es Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación? A aquellos que en esta vida hicieron la voluntad de Cristo. Si tú no estás amoldando tu vida a la voluntad de Cristo, es imposible que te puedas encontrar en el grupo de los que aparece en el versículo 9 de Isaías 25. Si tú no te ajustas a lo que Dios dice en todas las áreas de tu vida, si tú no te ajustas a la voluntad de Dios en todo el sentido de la palabra, es imposible, es absolutamente imposible que puedas pronunciar las palabras que aparecen en el versículo 9 de Isaías 25. Acá lo dice y está clarito. Noten, podréis entrar ahora en la santa ciudad y recibir la corona de la vida. ¡Qué espectáculo, mis amados! ¿Cuáles son entonces las palabras que Cristo les va a dirigir a aquellos que levantan sus manos al cielo en la segunda venida y pronuncian las palabras del versículo 9? Lo acabamos de ver.
Suban más alto. Ustedes me amaron en la tierra, ustedes hicieron mi voluntad. Las puertas del cielo se van a abrir de par en par para que puedan recibir la corona de la vida. Ahora, ¿sabían ustedes que Isaías también habla de la cena de las bodas del Cordero? ¿Sabían eso? Vamos a buscar. Isaías 25:6. Isaías capítulo 25. Isaías capítulo 25, versículo 6. Vamos a buscar ese pasaje. Isaías 25, versículo 6 dice así: y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y vino purificado. ¡Qué espectáculo, mis amados! Ahora, este versículo 6 nos conduce directamente a Apocalipsis 19:9. Apocalipsis 19, verso 9. Vamos a buscar. Tenemos que conectar sí o sí a Isaías 25:6 con Apocalipsis 19, versículo 9. Apocalipsis 19:9, noten lo que dice. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. ¡Qué hermosura! Quiere decir, mis amados, que Isaías 25:6 habla lo mismo de que aparece en el versículo 9, pero de Apocalipsis 19. Eso tiene que ver con la cena de las bodas del Cordero. Y la cena de las bodas es después de la segunda venida de Cristo y antes que comience el milenio. Eso es justamente, de eso es lo que está hablando el profeta Isaías. Ahora, ¿qué porción de Isaías se va a cumplir momentos antes del decreto de muerte? ¡Qué tremendo, mis amados! Este es otro pasaje espectacular que vale la pena que lo tengamos en cuenta. ¿Cuál es el versículo que se va a cumplir después de la ley dominical y antes del decreto de muerte? Porque primero está la ley dominical nacional, después está la ley dominical universal y después recién viene el decreto de muerte. Pero el punto es, ¿en cuál parte del libro de Isaías, en qué parte del libro de Isaías se nos habla de eso? Vamos a buscar. Isaías capítulo 30. Isaías capítulo 30, versículo 29 y 30. Isaías capítulo 30, versículo 29 y 30. Aquí tenemos el pasaje. Vamos a ver. Isaías capítulo 30, versículos 29 y 30. Vamos a tener en cuenta este pasaje. Isaías 30, 29 al 30, justamente nos habla de eso. Noten lo que dice: vosotros tendréis cántico
como de noche, en que se celebra Pascua, y alegría de corazón como el que va con flauta para venir al monte de Jehová, al fuerte de Israel. Y ahora noten el versículo 30. Y Jehová hará oír su potente voz y hará descender y hará ver el descenso de su brazo con fuego, con furor de rostro y llama de fuego consumidor, con torbellino, tempestad y piedra de granizo. Qué tremendo este pasaje, mis amados. Ahora, eso es en relación a lo que sucede antes del decreto de muerte. Pero ahora vamos a considerar una cita que se encuentra en Conflicto de los Siglos 693, que nos va a agrandar un poco más el panorama. Noten lo que dice. Conflicto de los Siglos 693 dice así: el pueblo de Dios, algunos en la celda de las cárceles. Noten, ese es un grupo, algunos en las celdas de las cárceles, otros escondidos en ignorantes bosques. Qué tremendo, mis amados. ¿Qué hacen estas personas? ¿Qué hacen estos dos grupos de personas? Unos en la cárcel, en la prisión, y otros escondidos en los bosques. Noten qué hacen: invocan la protección divina. ¡Qué espectáculo, mis amados! Sigue diciendo: mientras que por todas partes compañías de hombres armados, instigados por legiones de ángeles malos, se disponen a emprender la obra de muerte. Ahí está. Noten, por eso es que les dije que Isaías 30, 29 al 30 es antes del decreto de muerte. Y ahora viene: entonces, en la hora de culminante apuro, es cuando el Dios de Israel intervendrá. Alabado sea el nombre del Señor. Noten, ¿para qué va a intervenir el Dios de Israel? ¿Para qué va a intervenir el Dios del cielo? Para librar a sus escogidos. Y adivinen, mis amados, qué versículo usa ahora la señora White en el Conflicto de los Siglos después que dice eso. Es nada más y nada menos que Isaías 30, 29 al 30. Lo que ya leímos. Quiere decir, mis amados, que Isaías 30, 29 al 30 se cumple antes del decreto de muerte. ¿Por qué? Porque el Dios del cielo interviene para librar a sus hijos. Oh, mis amados, qué hermoso, qué hermosura de descripción. Ahora, ¿sabían ustedes que en un versículo de Isaías está escondida la lluvia tardía? ¿Sabían eso? Que en un versículo que escribió el profeta Isaías está un poco escondida el tema de la lluvia tardía. ¿Sabían eso? ¿Quieren que veamos ese pasaje? Vamos a buscar Isaías 61:11. Isaías 61:11. Isaías 61, verso 11. Les voy a demostrar que en ese versículo 11 de Isaías 61 está escondida la lluvia tardía. Pero vamos a leer primero dicho pasaje.
Dice así el versículo 11. Vamos a leer el 10 para agarrar un poco de contexto. Dice, en gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Me rodeó de manto de justicia. Como a novio me atavió y como a novia adornada con su joya. Y ahora viene el versículo 11. Porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Noten, mis amados, ¿qué dice? Acá dice que Dios va a hacer brotar de la tierra justicia y alabanza de todas las naciones. Pero nunca, mis amados, yo me iba a imaginar, pero les digo sinceramente, nunca yo me iba a imaginar que en el versículo 11 de Isaías 61 estaba escondida la lluvia tardía. Hasta que un día descubrí una cita del don profético que arroja luz sobre ese versículo. Y voy a leerles esta declaración. Esta es una cita inédita, se encuentra en Carta 151, página 1897, año 1897, y dice así: no debemos esperar la lluvia tardía. Está descendiendo sobre todos los que reconozcan el rocío de gracia que cae sobre nosotros y los aprovechen. Y ahora bien, cuando recojamos los fragmentos de luz, entonces se cumplirá la promesa de Isaías 61:11. Noten qué tremendo, mis amados. Quiere decir entonces que Isaías 61:11 tiene mucho, pero mucho que ver con el tema de la lluvia tardía. Alabado sea el nombre del Señor. Pero noten el detalle que no se nos tiene que escapar. ¿Cuándo es que Isaías 61:11 se va a cumplir en nosotros? La última parte de la declaración lo dice: cuando recojamos los fragmentos de luz. Ojo con eso. Si no estamos apropiándonos de la luz del cielo, si no estamos apropiándonos de cada fragmento de luz que el Señor nos da, nunca se va a cumplir en nuestras vidas Isaías 61:11. Ahora, otro detalle más. ¿Sabían ustedes que Isaías tiene el mismo llamado que hace Apocalipsis 18? Apocalipsis 18 dice: salid de ella, pueblo mío. Ese es el llamado que aparece en Isaías, en Apocalipsis 18. Pero lo que muchos no saben es que en Isaías también aparece el mismísimo llamado que en Apocalipsis 18. Ahora, ¿cuál es ese? Isaías 48:20. Vamos a buscar este pasaje. Isaías 48:20. Isaías 48:20 es un eco de Apocalipsis 18. Vamos a buscar. 48:20. 48:20 de Isaías dice así. Noten: salid de Babilonia. Ahí está. Noten, el mismísimo
El mismísimo llamado es un reflejo de Apocalipsis 18. Noten, salid de Babilonia, huid de entre los caldeos, dad nuevas de esto con voz de alegría, publicadlo, llevadlo hasta lo postrero de la tierra, decid, redimió Jehová a Jacob su siervo. Quiere decir, mi estimado hermano, que Isaías 48:20 es lo mismo, absolutamente lo mismo que Apocalipsis 18. O sea, que cuando Juan escribió el Apocalipsis 18 se inspiró de Isaías 48:20 para decir, salid de ella, pueblo mío. Qué extraordinario que es la palabra maravillosa y precisa de nuestro Dios. Ahora, otro detalle interesantísimo es el siguiente. ¿Sabían ustedes que Isaías fue el que profetizó que muchos van a pasar al descanso antes del tiempo de angustia? Qué interesante lo que se viene ahora, mis amados. ¿Sabían ustedes que fue Isaías el que profetizó que muchos ancianitos, enfermos, van a pasar al descanso antes que comience el tiempo de angustia? Vamos a buscar Isaías capítulo 57. Isaías capítulo 57. Vamos a borrar ya esto para poder tener espacio acá. Isaías capítulo 57. Isaías capítulo 57. Isaías capítulo 57, versículos 1 al 2. Isaías 57, 1 al 2 es justamente la profecía donde se nos dice que muchos van a bajar al descanso antes que comience el tiempo de angustia. Vamos a leer. Dice, perece el justo y no hay quien piense en ello. Y los piadosos mueren y no hay quien entienda que de delante de la aflicción, ahí está, es quitado el justo. Noten, versículo 2. Entrará en la paz, descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios. Noten, hermano, quiere decir entonces que Isaías 57, 1 y 2 es una profecía que nos dice que muchos van a pasar al descanso antes que comience el tiempo de angustia. En su infinita misericordia, el Señor los va a colocar a descansar porque saben que no van a poder soportar. Pero este grupo, cuando hablamos de este grupo, estamos hablando de personas ancianitas o de personas enfermas que no van a poder soportar ese tiempo tan tremendo que se viene. Ahora, en Consejos sobre Salud, página 372, tenemos una declaración inspirada que arroja luz sobre el versículo 1 y 2 que ya leímos hace unos momentos. Noten lo que dice esta declaración. Se permitirá que muchos duerman en el sueño de la muerte antes
de las terribles pruebas que afligirán al mundo en el tiempo de angustia. Ahí está. O sea que esta declaración que les acabo de leer es un eco de Isaías 57, 1 y 2. Ahora, ¿qué otro pasaje apocalíptico encontramos en Isaías? Vamos a buscar otro pasaje apocalíptico espectacular que tiene que ver con lo que va a suceder con los fieles hijos de Dios durante el tiempo de angustia. Tenemos Isaías 33, versículos 15 y 16. Noten, Isaías 33, versículos 15 y 16. Vamos a buscar ese pasaje. Isaías 33, versículos 15 y 16. Capítulo 33, versículos 15 y 16. Estos pasajes que vamos a leer ahora son hermosura de hermosuras. Qué belleza es lo que aparece aquí. Noten, versículos 15 y 16. El que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencia, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Noten, en el versículo 15 se nos habla de las características de los fieles hijos de Dios. Pero en el versículo 16 aparece la promesa que se va a cumplir en la vida de estas personas. Noten lo que dice el versículo 16. ¿Quién es este? Ese es el que tenga las características del versículo 15. Habitará en las alturas. ¡Qué hermosura, mis amados! Noten, habitará en las alturas. Fortaleza de rocas será su lugar de refugio. Se le dará su pan y sus aguas serán seguras. ¡Qué espectáculo, mis amados! Noten lo que dice. El versículo 16 es una de las promesas más espectaculares que el Dios del cielo le puede hacer a sus hijos. El versículo 16 es una garantía fabulosa, mis amados. Ahora, vamos a conectar Isaías 33, 15 al 16 con una declaración inspirada que encontramos en el Deseado de toda la gente, página 97. Escuchen esta cita porque es una belleza elevado a la 10ª potencia. Dice así: en el último gran conflicto de la controversia con Satanás, los que sean leales a Dios se verán privados de todo apoyo terrenal. Ahí está. Noten, hermanos, ¿qué va a suceder con aquellos que sean fieles y leales al Señor en todo el sentido de la palabra? Quedarán completamente sin ningún derecho, quedarán completamente privados de todo apoyo terrenal. Pero noten lo que dice: porque se niegan a violar su ley en obediencia a las leyes terrenales. O sea, dicho de otra forma, porque no quieren someterse a la ley
dominical. Por eso van a quedar completamente privados o destituidos de todo apoyo terrenal. Pero noten cómo sigue diciendo: se les prohibirá comprar y vender. Noten, se les prohibirá comprar o vender. Pero al obediente se le hace la promesa. Y adivinen qué versículo la señora Juay ahora va a colocar en la página 97 del deseado de toda la gente. Isaías 33, 15 y 16. Noten, mis amados, qué hermosura. Y sigue diciendo: los hijos de Dios vivirán por esta promesa. ¿Cuál promesa? La promesa del versículo 16. Por esa promesa van a vivir los hijos de Dios. Su pan y sus aguas serán seguras. Alabado sea el nombre maravilloso de nuestro extraordinario Dios. Serán alimentados cuando la tierra esté asolada por el hambre. ¿Cómo? Quiere decir, mis amados, que la historia de Elías se va a volver a repetir. Así como los cuervos le proveyeron alimento a Elías, así también los ángeles le van a proveer de alimento a los obedientes. Porque la promesa del versículo 16 es para los obedientes, para los que tienen las características que aparece en el versículo 15 de Isaías 33. Ahora, al final de la declaración dice que los hijos de Dios serán alimentados cuando la tierra esté asolada por el hambre. Ahora, eso nos lleva a Salmo 37, 19. Vamos a buscar. Salmo 37, 19. Noten lo que dice: serán alimentados cuando la tierra esté desolada por el hambre. Pero noten lo que dice Salmo 37, 19. Qué versículo más precioso, mis amados. Y díganme ustedes si este pasaje no podemos conectar con el versículo 16 de Isaías 33. Noten lo que dice. Salmo 37, 19. No serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados. ¡Qué espectáculo, mis amados! Quiere decir que Salmo 37, 19 tiene un compañero de lujo, que es Isaías 33, 16. Y por último, el último detalle que vamos a cubrir en este programa es cuándo se va a cumplir Isaías 34, 2 al 8. ¡Qué tremendo, mis amados! Isaías 34, 2 al 8, que es el último pasaje que vamos a buscar. Isaías 34, del 2 al 8. Con esto vamos a ir cerrando nuestra programación. Isaías 34. Vamos a leer primero ese pasaje. Isaías 34. Isaías 34, versículo 2 al 8. Dice así: porque Jehová está airado contra todas las naciones e indignado contra todo el ejército de ellas.
las destruirá y las entregará al matadero. Noten, hermano, versículo 3. Y los muertos de ella serán arrojados, y de sus cadáveres se levantará hedor, y los montes se disolverán por la sangre de ellos. Versículo 4. Y todo el ejército de los cielos se disolverá, y se enrollarán los cielos como un libro, y caerá todo su ejército, como se cae la hoja de la parra, y como se cae la de la higuera. Ahora versículo 5. Mucho ojo con los versículos que vienen, porque en los cielos se embriagará mi espada. He aquí que descenderá sobre Edom en juicio y sobre el pueblo de mi anatema. Llena está de sangre la espada de Jehová. Engrasada está de grosura y de sangre de cordero y de macho cabrío, de grosura de riñones de carnero, porque Jehová tiene sacrificio en Borra y grande matanza en tierra de Edom. Y con ellos caerán búfalos, toros con becerros, y su tierra se embriagará de sangre, y su polvo se engrasará de grosura. Versículo 8. Porque es día de venganza de Jehová, año de retribuciones en el pleito de Sión. Ahora, la pregunta es, ¿cuándo se va a cumplir Isaías 34, 2 al 8? La respuesta la encontramos en Conflicto de los Siglos 731. Noten, Conflicto de los Siglos 731 dice así: Dios hace descender fuego del cielo. La tierra está quebrantada. Salen a relucir armas escondidas en sus profundidades. Ha llegado el día que arderá como horno. Ojo con ese detalle. Ha llegado el día que arderá como horno. Noten, la superficie de la tierra parece una masa fundida, un inmenso lago de fuego hirviente. Es la hora del juicio y perdición de los hombres impíos. Y saben, hermano, adivinen ahora qué pasaje la señora White va a insertar aquí en la página 731 del conflicto. Isaías 34, 2 al 8. Pero esto no es la segunda venida de Cristo. Isaías 34, 2 al 8 se cumple en la tercera venida de Cristo. Mucho ojo, en la tercera venida de Cristo es que se cumple Isaías 34, 2 al 8. Por noten el detalle, hermano, interesantísimo que tenemos que captar acá. Ha llegado el día que arderá como horno. Ahora yo te pregunto, ¿a qué versículo nos lleva esto? ¿Cuál es el profeta del Antiguo Testamento que compara el día de Jehová con un horno ardiente? Vamos a buscar. Y con ese pasaje vamos a terminar. Malaquías capítulo 4. Malaquías, último libro del Antiguo Testamento. Malaquías capítulo 4, versículo 1. Malaquías capítulo 4, noten, porque he aquí viene el día ardiente como un horno. Ahí está. Y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará. Y
y no les dejará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. O sea, mi estimado hermano, que Isaías 34, 2 al 8 tiene su paralelo con Malaquías 4:1. Y Malaquías 4:1 se cumple en la tercera venida de Jesús a esta tierra. Ese es el día de Jehová, que se le compara con un gran horno de fuego ardiente, donde van a ser echados los impíos después que en el milenio los hijos de Dios hayan decidido el caso de todos los impíos. Oh, mis amados, qué tremendo el estudio que hemos hecho en esta ocasión. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Y ojalá que el Espíritu Santo pueda grabar en nuestras mentes el tema que hemos analizado juntos en esta ocasión. Vamos a orar para pedirle al Señor que nos ayude a seguir adelante al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Oremos. Amante Dios y Padre que estás en el cielo, una vez más nos acercamos a ti para darte gracias, muchísimas gracias por el privilegio que tenemos de conocerte. Gracias porque eres un Dios maravilloso. Gracias porque estás dispuesto a hacer mucho, pero mucho por nosotros. Y en este momento queremos pedirte que el Espíritu Santo pueda grabar con letras de fuego en nuestras mentes el tema que hemos estudiado en esta ocasión. Oh Señor, prepáranos para los eventos finales. Prepáranos para que podamos realmente ser de aquellos que van a poseer las características que figuran en el versículo 15 de Isaías 33. De tal manera que las promesas de Isaías, del versículo 16 de Isaías 33, sean una realidad en nosotros. Oh Señor, nos encomendamos en tus brazos como somos y acompáñanos hoy y siempre, porque te pedimos en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén.